Hay un sonido que recorre las noches de América. Es un lamento que se desliza por los ríos, por las calles empedradas y que de verdad le hela la sangre a cualquiera que lo escuche. Es una de esas historias que se susurran de generación en generación, un fantasma que todos, pero todos, conocemos por su nombre. Ese es el grito, inconfundible, el lamento de La Llorona. Una figura espectral que ya es parte del imaginario colectivo de todo un continente, desde el sur de Estados Unidos hasta la mismísima Patagonia. Pero, ¿qué hay realmente detrás de ese terror? Bueno, en este análisis vamos a explorar justo eso. Porque esta leyenda, que va mucho más allá de asustar a los niños, es un eco profundo de la historia, del dolor y de la identidad de muchísimos pueblos. Muy bien, para empezar, vamos a repasar la versión más conocida. Sí, esa que probablemente a todos nos contaron alguna vez de chicos. La historia principal es casi siempre la misma, ¿no? Una madre, un acto terrible, a veces por traición, otras por desesperación, y al final una condena eterna. Ella está como atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando y buscando algo que ya nunca va a poder recuperar. Y estos elementos son, como su firma, son clave. La mujer de blanco, el pelo largo y suelto, la presencia del agua como el escenario del crimen y de su pena, y claro, el llanto. Da igual en qué país se cuente la historia, estos detalles la hacen inconfundible. Ahora, aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Alguna vez nos hemos preguntado de dónde salió esta historia? Porque la respuesta nos lleva mucho, pero mucho más atrás en el tiempo de lo que uno se imagina. Casi siempre pensamos en La Llorona como una leyenda de la época colonial, pero no, sus orígenes son prehispánicos. De hecho, el fantasma es un ejemplo perfecto de sincretismo. O sea, básicamente es la fusión de dos culturas, de dos creencias, que al chocar terminan creando algo nuevo. En este caso, las tradiciones indígenas y las europeas se mezclaron. Viajemos un momento al corazón del antiguo México. Ahí nos encontramos con Cihuacóatl, una de las deidades más poderosas. Ella era una diosa madre, asociada a la tierra, a la fertilidad, a los partos. Pero ojo, también era una figura muy temida. Así como lo oyen, según los códices, uno de los presagios que anunciaron la caída de Tenochtitlan fue la aparición de esta diosa, vestida de blanco, que gritaba por las noches: ¡Ay, mis hijitos! Pues ¿a dónde los llevaré para que no se acaben de perder? ¿Les suena familiar, verdad? Entonces, el punto crucial es este. Cuando llegaron los españoles, trajeron con ellos sus propias leyendas. Por ejemplo, la de la Dama de Blanco, que era un espíritu femenino que también anunciaba la muerte. La historia de la diosa indígena que lloraba por su pueblo se fusionó con el fantasma europeo, y de esa mezcla nació La Llorona que todos conocemos. Pero la leyenda no es una sola cosa. No es un bloque de piedra. Es un relato que está vivo, que se adapta a cada lugar, a cada cultura. Y para entender cómo funciona esto, vamos a viajar un poco más al sur del continente. En Uruguay, por ejemplo, La Llorona no es solo un fantasma así en general. Sus lamentos están anclados a lugares reales, a la historia y al paisaje del país. Por ejemplo, en Montevideo, su lamento se asocia con el lago del Parque Rivera. La historia cuenta que allí se ahogaron una mujer y su hijo. Al darle un escenario concreto, el dolor anónimo del mito se convierte en una tragedia local, mucho más específica y cercana. Y aquí tenemos otro ejemplo fascinante. En San José, se la conoce más como la Dama Blanca del Puente Viejo. Se dice que es el espíritu de una joven madre que se lanzó desde allí después de perder a su hijo. Cambia el nombre, pero la esencia del dolor y el agua, esa permanece. Y es justo aquí donde esta exploración da un giro inesperado. Pasamos del mito a la historia, del folclore a los hechos. Porque para entender por qué una leyenda sobrevive tanto tiempo, tenemos que mirar los dolores reales que carga una sociedad. Esta pregunta es fundamental. Los mitos no existen así porque sí, en el aire. Sobreviven porque nos dan una forma de hablar de cosas que de otra manera serían demasiado dolorosas para siquiera nombrarlas. Veamos estos datos. Son del Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay. Y son solo algunos ejemplos de tragedias repentinas y masivas que han marcado la memoria colectiva del país. Estamos hablando de naufragios, accidentes aéreos, desastres que dejaron una herida muy profunda. Y esta es la conexión, la clave de todo. La Llorona le da una voz sobrenatural a ese duelo colectivo. Su grito es, en cierto modo, el grito de una comunidad que ha sufrido pérdidas inexplicables. La leyenda se convierte en un recipiente para la memoria y el trauma nacional.
Entonces, ¿qué significa realmente La Llorona para nosotros hoy? Ya vimos su origen antiguo, cómo se adapta a cada lugar y su conexión con el dolor real. Es hora de sintetizar todo esto. Definitivamente es mucho más que una simple historia de terror. Funciona a múltiples niveles en la sociedad y cumple roles que son sociales, morales e históricos, todo al mismo tiempo. Aquí queda súper claro. Es una lección moral. Es el cuco para mantener a los niños seguros y lejos del peligro. Es un símbolo de la madre indígena traicionada durante la conquista y sobre todo es como un archivo viviente del trauma. Un personaje increíblemente complejo y polifacético. Y todo esto nos lleva a una reflexión final. La Llorona podrá ser un fantasma antiguo, pero su función es atemporal. Nos obliga a preguntarnos, si las leyendas son la forma en que una cultura procesa su dolor, ¿qué fantasmas estamos creando hoy? ¿Qué historias se contarán en el futuro para darle sentido a nuestras propias tragedias colectivas?